Con fundamento en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 97, 251, 264 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, comparezco para promover el incidente de nulidad de prueba ilícita, solicitando la exclusión de la prueba consistente en la inspección y aseguramiento del maletín que contenía órganos humanos, ya que dicha inspección fue realizada sin autorización judicial y sin que existiera un supuesto de flagrancia o urgencia justificada que pudiera excepcionar este requisito. El principio de legalidad en la obtención de pruebas es un pilar del sistema penal acusatorio. Toda prueba obtenida con violación a los derechos humanos y fundamentales carece de validez jurídica y debe ser excluida del proceso, conforme a lo establecido en la Constitución. La legislación procesal penal y la doctrina jurisprudencial, la actuación irregular de la autoridad no solo afecta a los derechos del imputado, sino que también compromete la integridad del proceso penal y vulnera la confianza del sistema de justicia. En consecuencia, la incorporación de una prueba obtenida de manera ilícita no puede ser tolerada en un juicio justo. El marco jurídico vigente en México establece de manera clara y teórica que las pruebas obtenidas con violación de derechos humanos fundamentales son nulas y deben ser excluidas del proceso penal. En este sentido, me permito citar las disposiciones aplicables. El artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato judicial de la autoridad competente. Señala que los cateos requieren una orden judicial, salvo casos de flagrancia o urgencia debidamente justificada. El artículo 20, apartado A, fracción 9, dispone que las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales carecen de valor probatorio y deben ser excluidas del proceso penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales refuerza este principio. En el artículo 97 señala que toda prueba obtenida de manera ilícita será excluida del juicio y no podrá ser validada para determinar la responsabilidad del imputado. El artículo 251 dispone que la inspección de bienes requiere autorización judicial, salvo que exista flagrancia o una causa urgente debidamente justificada. El artículo 264 define como prueba ilícita aquella que puede ser obtenida con violación de derechos fundamentales, estableciendo que debe ser excluida del proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas jurisprudencias que las pruebas obtenidas sin orden judicial y sin cumplir con los requisitos constitucionales carecen de validez y no pueden ser utilizadas para sustentar una acusación. En este caso, la prueba cuya nulidad se solicita en la inspección y aseguramiento del maletín con órganos humanos, realizados sin autorización judicial y sin que se configurara un supuesto de excepción que pudiera justificar dicha omisión. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Primeramente, la falta de orden judicial, la inspección del maletín fue realizada por agentes de seguridad sin contar con una orden emitida por el juez de control, lo que contraviene el artículo 16 de la Constitución y el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La jurisprudencia ha sido clara al establecer los bienes personales, tales como equipaje, maletines o objetos personales, están protegidos por el derecho de la privacidad y su inspección requiere autorización judicial. En segundo lugar, la ausencia de flagrancia.
La inspección del maletín no se realizó en un contexto de flagrancia, pues el objeto no estaba a la vista de la autoridad ni existía una situación que hiciera aparente la comisión de un delito en ese momento preciso. La doctrina penal establece que en casos de flagrancia debe interpretarse de manera descriptiva y no puede ser utilizado para justificar una inspección arbitraria. En tercer lugar, la violación al principio de debido proceso. La obtención de la prueba mediante una inspección ilegal afecta la confiabilidad de la evidencia y contamina el proceso penal, pues introduce una prueba que a la investigación permite que convalide un acto contrario a la ley, afectando el derecho del imputado a un juicio justo y con apego a los principios constitucionales. Por lo expuesto, este incidente se formula con base a los siguientes principios y disposiciones. El principio de exclusión de prueba ilícita, conforme al artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución y al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el principio de legalidad y debido proceso, que establece que toda actuación de la autoridad debe sujetarse a la actividad aplicable y respetar los derechos fundamentales de los imputados. El control judicial sobre actos de instigación, conforme a los artículos 16 constitucional y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que requiere autorización judicial para la inspección de bienes personales. Con base en lo anterior, solicito a este honorable tribunal se declare la nulidad de la inspección y aseguramiento del maletín al haberse realizado sin autorización judicial y sin justificación legal. Se excluye dicha prueba del juicio oral conforme a lo dispuesto en los artículos 97 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reconozca la violación procesal cometida y se adopten las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de actuaciones en el proceso penal. Esta solicitud no solo protege los derechos del imputado, sino que también garantiza la integridad del proceso penal y la correcta aplicación del derecho. Permitir que una prueba obtenida de manera ilegal sea utilizada en un juicio sería un precedente peligroso que afectaría la confianza del sistema de justicia penal. Confiamos en que en este honorable tribunal proceda en estricto apego a los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos, garantizando un juicio justo y con apego a la Constitución y a la ley.